Y uno tiene que testificar cuando Dios no insta, no hablar de cosas ya que fueron pasadas, simplemente y llanamente por decirlas, sino cuando seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Bendiciones, bendiciones. El cielo nos galardona de poder estar aquí frente a esta bella audiencia que siempre nos honra con su fiel visualización ante esta plataforma que sé que ha sido de bendición para cada uno de ustedes. En esta ocasión, mi nombre es Eri de la Rosa y realmente estoy muy honrado de estar con una mujer muy usada por Dios, con una trayectoria impresionante. La conozco desde hace mucho tiempo y realmente que el Espíritu da testimonio de que somos hijos y si hijo también heredero. Quiero dejar que se presente mi hermana y amiga. Gloria a Dios. Aleluya. Dios le bendiga a todos, bendiciones. Estamos aquí en esta hermosa tarde bendiciendo el nombre del Señor, y también para mí es un privilegio estar al lado de este muchacho, un muchacho de Dios. Amén. Bendigo la vida de él y bendigo la vida de todo aquel que está mirándonos. Gloria al nombre de Jesús a través de esta plataforma. Mi nombre es Yaindi de Mora y nos congregamos en la iglesia Ministerio Evangelístico. Gloria al nombre del Señor. Emmanuel, mi pastor, Julio Vera, y mi pastora Damari Vera, junto del pastor Wilfredo Carela. Bendecimos su vida de una manera en especial. Y para mí es más que un privilegio estar aquí en esta hermosa tarde. Amén. Gloria al nombre Gloria del a Dios. Señor. Tremendo, tremendo, realmente. Vamos a ver lo que el eterno Dios nos tiene a través de ella. Es una mujer que usted la ve media tranquila ahora, pero en los próximos minutos algo va a pasar aquí y usted será bendecido con la palabra que esa mujer porta. Así que no se desconecte, comparte este video con alguien porque usted va a ver una leona despierta en los próximos minutos. Así que para que ella desarrolle lo que ella tiene en su corazón, vamos a dejarla que ella fluya en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo 1, a la altura del verso 5. Y la palabra de Dios se lee de esta manera, bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciere te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas que soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra en esta hermosa tarde. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y bendecimos, gloria al nombre del Señor, cada palabra que se estará majestuando en esta hermosa tarde. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a estar predicando, Eri, bajo el tema, dando una pequeña exhortación bajo el tema marcado con un propósito. Wow, tremendo. Fluye ahí, que quiero escuchar. Marcado con un propósito. Yo sé que usted ha leído esta palabra, un verso muy conocido, gloria al nombre del Señor. Y me encanta este verso porque combina mucho conmigo y también con usted, todo aquel que es llamado con un propósito, todo aquel que es llamado con una marca. Aleluya. Y vamos a entender y a saber que todo aquel que fue llamado con un propósito siempre tienes dificultades y tienes batalla, tienes situaciones adversas que día con día nosotros vivimos atravesando. Todo aquel que es llamado con un propósito sabe que tiene que tener una trayectoria muy difícil, donde van a haber lágrimas, donde va a haber situaciones, donde va a haber un proceso, pero después de ese proceso vamos a ver la victoria y vamos a ver a Dios fluir de una manera sobrenatural, y de los malos momentos no nos vamos a acordar. Decía el profeta Jeremías que desde el vientre de su madre lo escogió. Todo aquel que está aquí es llamado con un propósito. Gloria a Dios. Yo recuerdo, Eric, que cuando yo estaba en el mundo, muchas veces nosotros cuando estamos en el mundo decimos, wow, pero nuestros padres, es decir, en mi caso, mi padre y mi madre, yo vine de un hogar muy disfuncional, mi papá era alcohólico, wow. Gloria al nombre del Señor,
y maltrataba mucho a mi madre. Yo veía mucha violencia, lo cual cuando yo llegaba a la escuela yo reflejaba eso, porque yo entendía que como no podía golpear a mi papá, no podía golpear a mi mamá, pues toda esa violencia yo la manifestaba en lo que era dentro del núcleo donde yo estudiaba. Gloria al nombre del Señor. Y recuerdo que mi mamá siempre para los días de Semana Santa nos daba lo que era un baño, nos levantaba a las 5 de la mañana, decíamos que hiciera silencio, nos decía, no hablen, porque supuestamente eso era algo sobrenatural, no hablar. Te daban un baño, te decían que después que tú te daba el baño iba y te acostaba y no tenías que hablar hasta el otro día. Eso era un Viernes Santo que ella siempre lo hacía. Lo que yo no entendía era que mi madre me venía marcando. Me venía marcando, y no con un propósito, sino con marcas que a temprana edad se iban a manifestar. Nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado, Eric, cuando nosotros marcamos a los hijos, porque hay palabras que nosotros las decimos que marcan una trayectoria, marcan un antes y un después en la vida de un ser humano. Y yo recuerdo que mi mamá siempre me decía, tú vas a ser una prostituta, porque a mí me gustaba bailar mucho, me hacían muchas rondas bailando y yo me ponía a bailar y la gente me aplaudía, a veces me daban dinero. Y ella fue marcándome una trayectoria, gloria al nombre del Señor. Luego de eso, cuando crecí en ese lugar, en mi casa, viendo a mi padre maltratando a mi mamá, mi papá era alcohólico. Y cuando mi papá se emborrachaba, que tomaba, nosotros teníamos que estar escondiendo hasta los tenedores. Teníamos que esconder todo porque él se manifestaba muy violentamente, pero no era él, sino eran los espíritus que estaban manifestándose, lo poseían en ese momento, porque el enemigo, como sabía que Dios tenía un plan con nosotros, con mi familia, que casi todos somos cristianos, para la gloria y honra del Señor. Solamente hay un hermano mío que no es cristiano, pero sé que él prontamente estará en los caminos de Dios. Y cuando yo veía ese tipo de situaciones, era muy rebelde, me botaban a cada rato de la escuela. Luego de eso, mi mamá, que me daba ese baño, me daba 3 bolitas, la cual yo me la tomaba. Y yo me la sentía en mi pierna derecha. Es lo que le dicen supuestamente el resguardo, que no es resguardo nada. Porque en el mundo yo tuve un accidente que casi me tuve al morir. Una vez me sacan del río que prácticamente casi estuve muerta. Dios. Entonces, prácticamente dicen que es un resguardo, pero no es ningún resguardo, porque los brujos son unos mentirosos. El que no tiene conocimiento, ahora yo me expreso así, hablo así porque tengo el conocimiento de lo que es la palabra, pero cuando nosotros estamos envueltos en ese mundo, nosotros pensamos que verdaderamente ellos tienen poder, y ellos no tienen poder, porque un resguardo a ti no te cuida. Amén. Lo que te cuida a ti es el propósito que Dios tiene contigo y para contigo. Así aleluya. Es. Y yo recuerdo que cuando mi madre y mi papá mueren, mi padre murió de cáncer, mi papá murió de cáncer, le dio una cirrosis hepática, su hígado totalmente se desbarató por causa del alcohol. Muere mi mamá. Ya recuerdo que cuando yo nací, mi mamá siempre me tenía un cuadrito llamado el Santo Niño. Siempre yo tenía eso, pero como yo no tenía conocimiento, porque uno de niño, a veces tus padres te marcan y tú ni siquiera te das cuenta, y tal vez ellos lo hacen inocentemente porque no tienen el amor de Cristo y no conocen a Cristo, pero no son ellos. Lo que pasa es que Satanás quiere disfuncionar lo que Dios quiere hacer contigo, porque Satanás conoce el diseño que Dios tiene para tu vida y con tu vida. Pues luego cuando ya crezco, fallece mi madre, fallece mi padre, me quedo con mi hermano. Mi hermano es un joven que prácticamente le daban convulsiones de epilepsia. Recuerdo que tuve que tirarme a la calle desde los 13 años. Desde los 13 años empezaba a tener relaciones en cabañas con hombres, siendo una señorita prácticamente, porque yo tenía que sustentar, a mi hermano, sus medicamentos, y viví una vida bastante desordenada, una vida muy sufrida. Ya a los 13 años me cogen de mula. Mula es cuando te ponen a vender drogas. Sí. Hubo una persona que hoy en día falleció, lo mataron, y él me hace la propuesta de que yo sea mula. Mula es cuando te ponen a vender drogas. Entonces yo vendía como de mensajero. Yo vendía esas sustancias detrás de una discoteca, y él me pagaba, y yo con eso me podía sustentar, porque me quedé prácticamente sola, sin papá y sin mamá. Y nada más me quedé con mi hermano. Pues luego pasaron tantas cosas en mi vida, pero cuando tú estás marcado con un propósito, el enemigo no puede hacer absolutamente nada contigo. Amén. Luego estoy un día en una campaña, y cuando estoy en una campaña,
en una iglesia. Hay una joven que me llama, cuando ella me llama por mi nombre. Lo que más me impacta es que ella me llama por mi nombre, ella no me conoce. Y como ella no me conoce, yo digo, ¿cómo es que ella? Porque cuando tú no tienes a Dios, lo que a ti más te impacta es que una gente te llame, te hable de tu vida. Eso es lo como que te confronta el espíritu, no de Dios, sino el espíritu del hombre. Y tú dices, wow, pero ¿cómo es que esa persona no me conoce? Porque esa persona no me conocía y me llamó por mi nombre. Recuerdo que estaba embarazada de mi hijo Jeremy. Pues cuando ella me llama me dice, Dios tiene un propósito contigo. Ya yo sabía que Dios tenía un plan y un propósito conmigo, porque ya yo no podía dormir, los espíritus inmundos me atormentaban mucho. Entré lo que era en el mundo de las drogas, entré desde los 13 años a consumir droga, a tener que prostituir mi cuerpo. Eso no es algo que yo lo escuché, es algo vivido, algo muy vivido. Por eso nosotros tenemos que saber y tenemos que tratar de cualquier palabra negativa que nosotros le digamos a la audiencia que está escuchando, tenemos que cuidar las palabras, porque las palabras marcan a los hijos. Y cuando la palabra marca a los hijos, hay algo que se va a manifestar en nuestra vida y no será cosa buena. Gloria al nombre del Señor, pero Dios está en el plan de que eso no acontezca y rompe todo plan del enemigo. Y Indri, una de las cosas que tú crees que fue lo que te llevó a tú vivir esa vida, ¿tú crees que fueron las marcas de las palabras que tus padres te decían? O sea, cuando tú comenzaste a vivir en ese mundo, lo que te llevó a ese mundo, más que tus acciones, ¿tú crees que fue una palabra? Porque yo creo que hay palabras que se dan en el mundo físico, pero esas palabras crean algo en el mundo espiritual. ¿Tú crees que más que tu accionar en esa vida, en ese mundo, tú crees que fue una palabra de maldición que te dieron en ese momento? Claro que fue una palabra, porque tú sabes que la palabra, dice la Biblia, la palabra que tiene poder. Sí. Y la palabra de los padres tiene un efecto en el mundo de las tinieblas y en el mundo espiritual. Era bacheta rabacay. Siento a Dios, gloria al Señor. Y yo lo digo por experiencia, porque yo he sido muy procesada. Y yo te estoy hablando de algo que yo viví, es un patrón que el enemigo a veces lo quiere utilizar como patrón de seguimiento. Wow. Porque yo tengo un hijo llamado Jeremy, que yo lo marcaba con palabras siendo cristiana. Wow. Marcaba a mi hijo. Y yo recuerdo que una vez yo le dije, yo quisiera que tú fueras como fulano. Y él hizo cosas que prácticamente esa persona practicaba. Entonces, dice la palabra que la palabra tiene poder. Sí. Y cuando tú dices cualquier palabra, se va a materializar. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, porque en nosotros hay una semejanza. Wow. Y los padres, a ser padres de nosotros, tienen más legalidad para desatar una palabra en contra de nosotros que cualquiera. Eso está poderoso. Entonces, lo que a mí me hizo que me marcara, ella me marcó con una palabra, porque ella decretaba palabras negativas en mí. Como ella tiene legalidad sobre mí como madre, mi alma te adora. Ay, espíritu de gloria, porque ella fue la que me procreó, ella fue la que tuvo en el vientre, ella tiene acceso personal a mí. Gloria a Dios. Y si la palabra de cualquier persona, Eri, si tú no la cancelas, se queda navegando y se hace visible. Tú te imaginas la palabra de una madre. Y ella me fue marcando. Y yo fui creciendo con eso, porque yo llegué una vez a odiar a mi madre. A odiarla, porque cuando la enfermedad de mi mamá vino, porque cuando yo nací, ella se tuvo al morir, le hicieron una transfusión de sangre, la cual de ahí fue que le vino su enfermedad, y ella me decía que yo tenía que morirme, ella me decía muchas palabras, y eso me marcó. Y te digo que hay cosas que nosotros tenemos que quebrantarlas, porque todavía a veces nosotros, siendo cristianos, traemos heridas del pasado, cosas que tú arrastras, que tú tienes que renunciar, y que lo que tus padres hicieron contigo, tú tienes que tratar de que eso no acontezca con tus hijos. Sí, entonces, ahí fue como un patrón de seguimiento, porque lo mismo que mi madre hizo conmigo, yo sin conocimiento lo hacía con mi hijo. Yo marcaba a mi hijo practicaba cosas que yo le decía, a ti te va a pasar esto, tú un día vas a caer preso, y mi hijo está preso hoy en día. Wow. Y yo marcaba a mi hijo diciéndole palabras, yo le decía, y yo le decía a mi hijo, mira, tú vas a ser así, y hoy mi hijo está preso. Y empezó a practicar cosas que yo misma le expresaba a él bajo enojo,
Entonces nosotros como padres tenemos que quebrantar, porque es que Satanás le encanta hacer patrones de seguimiento. Sí, así es. Le fascina hacer patrones de seguimiento. ¿Y que es un patrón? Que lo que hicieron conmigo yo lo voy a seguir practicando. Amén, así Y es. lo que yo hago con otro lo voy a seguir practicando. Entonces eso hay que romperlo en el mundo espiritual para que eso no siga de generación en generación. Por eso hay muchos cristianos que están dentro de los caminos de Dios y todavía hay áreas que no son libres. Así es. Porque no han rompido patrones de seguimiento. Y hay cosas que lo hacen tus padres que tú no la puedes romper. Sino lo que tienen que romperlo son tus padres, porque ellos tienen legalidad sobre ti. Sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado Dios. con la palabra que expresamos. Wow. Terrible, terrible. Mira, y yo sé realmente que la Biblia dice que Dios bendice desde la primera hasta la cuarta generación. Amén. Entonces, así mismo Satanás quiere maldecir desde la primera hasta la cuarta generación, y lo vemos en tu trayecto de vida, que primero fue a ti que te marcaron. Ahora, tú no sabes lo que a tu madre le dijeron, porque Satanás es así. Satanás comienza a atacar. ¿Por qué él te atacó o intentó dar palabras de maldición cuando tú estabas pequeña? Porque él sabe que tú estás pequeña, pero vas a crecer. O sea, él quiere muchas veces que tú crezcas con esa palabra de maldición. Y mira lo que tú decías, que esas palabras luego tú se le decías a tu hijo, y hoy tu hijo está bajo el efecto de la cárcel. Pero lo que provocó eso a veces no es sus acciones, sino el ciclo de maldición que se declara con la palabra que tú das. Amén. Entonces, yo quiero que tú le digas a la audiencia cómo poder evitar eso, qué hacer. Porque si bien es cierto, Yaindri, es que a veces Satanás utiliza procesos para que tú maldigas a tu contorno. La Biblia dice que Satanás le dijo a Job, quítale todo lo que tiene. Dios, ¿verdad? Satanás le dice a Dios acerca de Job, quítale lo que tiene y te maldeciré en tu cara. O sea, que el proceso que a Job iba a venir era para que maldijera a Dios. Y hay gente que Satanás utiliza procesos para que maldiga su contorno, maldiga su vida, y incluso maldiga hasta el cielo y a Dios. ¿Qué tú puedes decirle a la audiencia para que evite eso? ¿Qué la gente debe hacer? Tú como ya mujer madura, que pasaste por ese proceso, que tiene autoridad sobre eso, ¿qué consejo tú le das a la audiencia para que no pase lo mismo que tú pasaste? Bueno, Ari, lo primero es que para que eso se rompa, ese ciclo se rompe en nuestra vida y eso no siga de generación en generación, lo primero que tenemos nosotros que trabajarnos nosotros mismos. Sanar nuestras heridas, haciendo un autoanálisis nosotros mismos, porque a veces podemos evitar cosas, pero si nosotros no estamos sanos, no podemos sanar a otros. Amen. Primero tenemos que sanarnos nosotros, porque vuelvo y te reitero, lo que tú dice la palabra, que del corazón, de lo que nosotros tenemos en el corazón, eso habla la boca. Sí. Entonces lo que tú tienes por dentro es lo que tú vas a reflejar. Porque todavía era lo que te decía a continuación, hay personas que tienen heridas del pasado, que todavía no han sido sanadas y están dentro de la iglesia, hablan lengua, predican, sienten el Espíritu Santo, pero todavía hay algo en ellos que ellos son los que tienen que renunciar. Wow. Es decir, tú, para que tu descendencia sea una descendencia próspera, primero tienes que sanarte tú. Dios. Porque por eso es que tú ves hoy en día, tantas y tantas personas repitiéndose el mismo patrón, porque la cabeza no está sana. Sherabashaya. Wow. Y cabashanda, y yo sé lo que estoy hablando, porque yo no te vine a decir a ti lo que yo no he vivido, yo te vine a decir a ti lo que yo he estado experimentando. Por eso hoy en día en las iglesias hay que practicar lo que es la sanidad interior, no nada más de boca, no. Porque yo no te puedo, hay gente que predica sanidad interior, pero ellos están dañados por dentro, van a un librito o ven YouTube y predican que vamos a sanarnos, pero por dentro ellos no expresan, no están viviendo lo que están expresando. Y para que nuestra descendencia cambie, nosotros primero tenemos que sanarnos nosotros, hacer un autoanálisis verdaderamente en qué estamos fallando. Wow, esto está profundo, realmente está profundo. Y nosotros queremos escuchar, porque tú cuando iniciaste dijiste que hubo una sierva que te llamó por tu nombre, y eso tú dijiste que sacudió tu espíritu. Yo quiero saber, o la audiencia, estamos ansiosos por saber cómo tú conociste a Dios en medio de esa vida caótica, de esa vida con tanta vicisitud, de cómo tú conociste a Dios, cómo fue tu conversión y cómo fue tu inicio en la iglesia. Amén. Yo recuerdo que cuando
pasó eso, yo estaba bajo los efectos de lo que es la marihuana. Yo primera vez testifico, yo no soy muy dada a hablar de mi testimonio, sino cuando Dios no insta, porque hay cosas que nosotros no podemos hablarla, porque se pueden activar en el mundo espiritual, en el mundo de la tiniebla. Y uno tiene que testificar cuando Dios no insta, no hablar de cosas ya que fueron pasadas. Simplemente y llanamente por decirla, sino cuando seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Y yo recuerdo que cuando ella me habla, ella me dijo, fulana, yo estaba embarazada de mi hijo Jeremy, el joven que está preso ahora mismo. Y yo recuerdo que cuando ella me llama, a mí se me bajó lo que era el efecto de la marihuana, porque yo me reía mucho. Todavía yo estando embarazada consumía droga. Todavía yo estando embarazada me prostituía estando embarazada. Algo terrible, estaba atada por unos espíritus de alta jerarquía. Y yo recuerdo que cuando ella me llama, yo miro para los lados y mi hermana me topa y me dice, tú eres la única que te llama Yaindi. Y yo voy, y cuando yo voy, ella me dice, hay un propósito, hay un plan de Dios en tu vida. Dios quiere hacer algo contigo, Dios te quiere, hay un llamado poderoso, Dios te quiere llamar como profeta. Pero yo decía, no yo, la mayoría de personas que están atadas en ese mundo y que están tan atadas, a veces no piensan que pueden tener una actitud de cambio. Wow. ¿Por qué? Porque a veces tú estás tan fundida en el lodo que tú dices, pero no, es que mira, Eri, esto es tan profundo que hay veces que todavía tú estás en el Evangelio y tienes que romper el ciclo de tu vida. ¿Cómo tú rompes el ciclo? Desligándote también de tu pasado, porque hay personas que están dentro de los caminos que todavía su pasado lo atormenta, que su pasado lo persigue. Entonces eso hay que renunciarlo. Y recuerdo que cuando ella me llama, yo voy al frente, yo me estoy riendo, típico de nosotros cuando nos llaman, cuando no estamos en el camino. Y ella habló a mi vida. Cuando ella habla a mi vida, ella me dice, quiere a Cristo. Me dice, yo veo la muerte que está detrás de ti. Y eso que tú llevas en tu vientre es un profeta, es un evangelista. Dios. Wow, Dios mío. Porque yo recuerdo que yo me embriagaba y consumía drogas estando embarazada de mi hijo Jeremy. Pues luego cuando ella me llama, ella me hace lo que es la imposición de manos, yo caigo. Cuando yo caigo, me voy en un éxtasis y veo una jipeta que viene para arriba de mí a chocarme. Yo me despierto y ella dijo, escuchen bien, a esa joven veo un espíritu de muerte que anda, y si no viene a Cristo, pues entonces veo que la veo en una caja de muertos. Eso me impactó. Se me grifaron los vellos, como decimos en el buen dominicano. Cuando no conocemos a Dios, decimos que se nos engrifan los pelos, pero es el Espíritu Santo quien nos está tratando de convencer de pecado. Pues cuando yo estoy ahí parada, que me paro, yo le empujo porque ella me atemorizó. Yo le empujo porque yo decía, wow, pero esta mujer no me conoce. Pues salí corriendo de la campaña, Eric. Cuando salgo corriendo, recuerdo que era un día jueves de mayo, día 7. Mi hermana me invita para la campaña, digo que no porque me dio miedo que ella me hubiese hablado. Y yo sé que mucha gente que está en la audiencia le ha pasado, porque lo que más te impacta, wow, no me conoce, sabe mi vida. Eso solamente, ni siquiera los brujos pueden escudriñar lo que está en tu corazón. Y esa persona en ese momento estaba llena del Espíritu Santo, y me dijo mi vida cómo pasó. Luego voy donde mi hermana y me dice, tuve un sueño contigo donde yo te vi en un accidente. Digo, yo no me venga a hablar de eso, porque no me venga a poner la boca, como en el buen dominicano muchas veces decimos, porque yo no quiero, no pude dormir con lo que me dijo la predicadora. Luego el día 10, mi hermana me llama, empieza a hablar lengua. Yo le dije, bueno, pero ¿qué es lo que le pasa a ella? Porque no entendí ese nivel de lo que era hablar lenguas, porque yo no estaba en ese nivel. Pues luego de eso, Eric, me llama una persona que era muy allegada a mí, que me daba dinero, un señor, y me llama. Le dije, yo no quiero salir. Mi hermana volvió y me dijo, te vi en un accidente. Pues luego cuando voy a donde la persona, él me da el dinero, yo me voy corriendo. Le digo, me monto en un motor. Cuando me monto en un motor, en un lugar en Pantoja donde resido, ahora recientemente, me choca una jipeta. Wow. La misma jipeta que yo la veo en la visión cuando la joven me hace la imposición de mano. Wow. Y recuerdo, Eric, que la jipeta me dio embarazada. Te estoy hablando con 7 meses de embarazo de mi hijo Jeremy. La jipeta me dio, en el cual en mi pierna derecha tengo más de 400 puntos. ¿Qué? Dios, más de 400 puntos. La jipeta me dio, yo entré por el cristal. Cuando entré por el cristal, la jipeta me botó.
Cuando me recogen, dijeron, bueno, la recogieron muerta. Yo de una vez empecé a llorar. Pero recordé, lo que más me impactó a mí era que cuando yo iba para el Darío Contreras, yo iba recitando yo no sabía el Salmo 23. Y yo recuerdo que hay un joven que me monta, nadie me quiere montar. Mashaya. Dios mío. Shere bababashea. Nadie me quiere montar y ese tacita viene y me monta, me dice, ven, yo la voy a llevar. Y la gente decía, ella está embarazada. Y yo decía, Señor, si verdaderamente tú eres Dios, yo quiero que tú me saques de esta. Yo necesito. Entonces hay un joven que me agarra, me monta en un taxi, me llevan al Darío Contreras. El dolor era inmenso. Yo me veía el hueso, literal. Y el bebé no se me movía para ninguna parte. Yo tenía 6 meses de gestación, casi pariendo prácticamente, me faltaba poco. Y yo venía diciendo, Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares delicados, pastor, mira a descansar. Y el tacita me dice, ¿usted es cristiana? Yo le dije, no, yo no soy cristiana, pero hoy yo voy a servirle a Cristo si Dios me saca de esa. Aleluya. Algo tremendo. Cuando llego allá, ya tú sabes, la gente se impactó. Y yo tenía miedo de perder a mi bebé y hoy mi hijo tiene 19 años. Para la gloria y la honra de Dios. Amén. Gloria Y sé que mi hijo es un evangelista y eso fue lo que más me impactó. Después de ahí Dios empezó a tratar conmigo y el día que me convertí a Jesucristo iba para una discoteca. Hasta Dios. que ese día era para un jueves de dama, hasta que ese día fui impactada por el Espíritu Santo de Dios. Y yo sé que hay mucha gente que no están viendo en la audiencia, que tal vez ellos se sientan, Eri, que no son nada, que no son prácticamente valerosos para el mundo, para el hombre, pero hay mucha gente que son diamantes, que en la mano de Dios cogen forma. Así es. Gloria al nombre del Señor. Wow, profundo, realmente, realmente. Y hay una parte que yo no quisiera pasar por alto, Yaindri. Ya luego que tú pasas este accidente, que sé que fue muy trágico en tu vida y fue tremendo, que tú te conviertes al Señor, que tú aceptas al Señor, la primera vez que Dios comenzó a usarte de la manera que yo sé que lo hace, que atrás de cámara la audiencia no estaba, obviamente. Gloria a Dios. Y Dios empezó a usarte ¿verdad? Sin tú estar aquí dando esta palabra tan poderosa. Y yo sé que Dios te usa tremendo. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo Dios te bautizó? ¿Cómo fue que tú recibiste la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué tú viviste al principio de Dios comenzarte a usar? Tú sabes que se levantan guerras, se levantan celos. ¿Tuviste batalla al inicio de tu ministerio? ¿Quién se te levantó? Cuéntanos, porque realmente estoy interesado en saber eso. Claro que sí, Eri, eso fue algo más sobrenatural. Yo recuerdo que cuando yo le dije a Dios que me sacaba de ese, el hombre cuando se ve en apuro siempre dice que le va a servir a Dios, pero inmediatamente él recobra el favor de Dios, el hombre se aparta de Dios. Luego de eso yo seguí en la calle, seguí con más fuerza, después que me vi sana, me iba a las discotecas con muletas, porque cuando a veces nosotros tenemos situaciones, acudimos a Dios, pero después nosotros nos olvidamos que fue el mismo Dios quien nos hizo el favor. Y recuerdo que iba para una discoteca, ahí alguien me llamó, la esposa de Paulino Ventura, Wendy Monrover, me convertí con ella, fue algo majestuoso, ella volvió a hablar a mi vida. Ya yo no podía resistirme más, Eri, no podía, porque ya los espíritus inmundos yo no podía dormir, si me montaba en un carro me daba miedo, ya yo estaba muy fundida en lo que era el vicio de lo que es el perico, yo estaba muy fundida en lo que era la droga, y ya yo no quería esa vida, Luego acepto a Cristo, vengo con una pareja al camino, me separo de él para llenarme de Dios, me entregué completamente a Dios, vine en una nueva posición, teniendo de todo. Luego Dios me procesa que tengo que dormir hasta en la iglesia. Dios mío. Con mis hijos. Recuerdo que tuve que limpiar casas. Amigas mías que yo a veces andaba en la calle con ella, que tomábamos etiqueta negra, Baileys, a ella misma que se sentaban conmigo a la mesa a andar en las andanzas cuando estábamos en el mundo, porque en el mundo no hay amigo a nadie, solamente Cristo. Y yo recuerdo que fue un proceso bastante difícil. Me separo totalmente de lo que es mi casa, voy a la iglesia, me tocó vivir en la iglesia porque no tenía dónde vivir, porque cuando Dios te procesa, te cierra todas las puertas que te pueden bendecir, porque Dios quiere darle a entender al enemigo que por encima de tú no tener lo que tú no tengas, tú le vas a servir a Dios. Y yo vine cómoda, vivía un poco cómoda, luego Dios me empezó a procesar que yo tenía que
Una hermana botaba una chancleta y yo tenía que recogerla para pegarla. Tremendo. Salí a las 8 de la mañana porque habían gente que iban a entrar ahora a la iglesia y viví una vida bastante difícil. Pero luego de ese proceso yo sufrí. Pero hoy en día estoy viendo, porque hay gente que quiere ser usado por Dios, pero el proceso no lo quiere nadie. Hay gente que quiere gloria, pero no quiere ser muerto. Y primero tú tienes que ser muerto. Dios no puede depositar cosas en gente viva. Dios deposita gloria en gente que ya haya muerto al pecado, al orgullo, a... Dios te rompe por completo. Es como cuando tú entras a un taller, un vehículo que está abollado. Dios te va procesando y te va procesando. Luego de eso fui bautizada en Espíritu Santo y Fuego a los 28 días de estar convertida. Pues la gloria sea de Dios, me llené de Dios y me mantenía todo el tiempo ayunando, buscando presencia, renunciando porque sabía del mundo en el cual yo venía. Luego que me convertí en esa campaña con Wendy Monrobel, se me manifestaron lo que fue los espíritus inmundos. Duraron desde las 9 de la noche hasta las 2:30 de la mañana, Eri. Y hablé en todos los espíritus. Yo no sabía que en mi cuerpo había tantos espíritus. Y recuerdo que el pastor Lenín Gómez se fajó conmigo ahí y la gloria sea de Dios. Te estoy hablando desde las 9 de la noche hasta las 2:30 de la mañana estaba yo manifestada con los espíritus y me arrastraba, porque el ser humano tú a veces lo ves en la calle, pero tú dices, wow, pero mira, esa persona se ve muy sencilla. Más de pero 2 horas en esa liberación. Más de 2 horas en esa liberación. No sabía, ahí vomité los resguardos. Dios hizo algo majestuoso en mi vida. Lo que sé que hay mucha gente que está en la audiencia ahora mismo, Eri, que piensa que no puede ser libertado por Dios por el tipo de pecado en el cual se encuentra. Yo soy testigo de que hay un Cristo que cambia. Yo soy testigo que hay un maestro, se llama Jesús de Nazaret, que cambia y que no hay diablo que pueda romper el propósito que Dios tiene contigo. Cuando Dios te marcó, no hay nada que pueda romperlo. Y el plan de Dios se cumple por encima del infierno, por encima de Satanás, por encima de los demonios, porque fue que Dios lo dijo. Y lo que sale de la boca de Dios, Eri, tiene que tener un cumplimiento. Y yo soy parte de ese propósito. Wow, Dios mío, sí, realmente tú eres una evidencia viva de que no hay algo tan sucio que Dios no haga limpio. Y ahora mismo la gracia y el favor de Dios son un sí y un amén sobre tu vida. Amén. Porque yo que te conozco ahora, la gente, si tú no dices el proceso que tú viviste, no se sabe. Cualquiera tiene una marca en la cara, ¿entiendes? Pero ese proceso que tú viviste, yo sé que Dios, como tú dices, tú fuiste marcada por un propósito y con un propósito. Y como referente a esta generación, yo sé que las cosas que tú has vivido ahora o estás viviendo ahora son tiempos de bendición para tu vida. ¿Cómo tú catalogas este tiempo de ahora? ¿Cómo tú ves este tiempo? ¿Cómo tú interpretas lo que está pasando contigo en este momento? O sea, ¿cómo tú ves las cosas que Dios está haciendo contigo? ¿Cómo tú lo interpretas? ¿Qué tú le puedes decir a la audiencia? La sustancia que tú sacas de tu mismo testimonio para tú predicarle a esa audiencia que tanto anhela. ¿Qué tú le puedes decir a pesar de todas las cosas que tú has vivido y cómo Dios te tiene ahora? Amén. ¿Qué te puedo decir, manito? Que eres, después del proceso, a veces nosotros vemos el proceso, Eri, como algo doloroso, pero el proceso es la desintoxicación que Dios hace en la vida de un cristiano. Es lo mejor que le puede pasar a uno como cristiano. Sí. Porque después que tú eres desintoxicado, el cuerpo del ser humano tiene que desintoxicarse de un tiempo indeterminado. Las toxinas del cuerpo tú tienes que botarlas. Sí. Eso es lo que Dios utiliza en la vida de nosotros para desintoxicarnos, para quitar las áreas que Dios quiere poner en nosotros. Yo recuerdo una palabra que tú manifestabas, que tú decías que Dios iba a quitar una parte de un ser humano, de alguien, para plantar. No sé si tú recuerdas que dijiste esa palabra. Y Dios a veces quita partes humanas de nosotros para poner partes de Él. Sí. Y qué te digo, en esta temporada, de todo lo que yo he vivido, de todo lo que he pasado, que ha sido fuerte, me vi momentos de angustia, momentos difíciles. El proceso es la mejor etapa que podemos vivir. Dios mío. Aunque en el momento, Eri, no lo entendemos, porque en el momento somos sufridos, lloramos, a veces nos rendimos, pero la etapa del proceso es lo mejor, porque es lo que te da gloria. El proceso no te mata, sino te lleva a lugares altos. Y yo estoy viviendo esta temporada de mi vida y te puedo decir que valió la pena pasar por el proceso. Y hemos seguido pasando procesos, pero ahora con más madurez. Con más madurez, yo sé que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito.
Así que todo aquel que está en la audiencia, recuérdese que Dios lo va a hacer por encima de cualquier pronóstico que nosotros estemos viviendo, y que Dios es más que bueno. Y este tiempo que estoy viviendo es un tiempo donde el cairo de Dios está sobre mí y lo estoy aprovechando al máximo. El momento fue difícil, lloré mucho, pero hoy estoy viendo la manifestación de Dios y valió la pena pasar por todo lo que pasé. Dios mío, la gente que te conocía desde pequeña y sabía la vida que tú andabas, por ejemplo, tus familias que sabían en lo que tú estabas envuelta, ¿cómo te tratan? ¿Cómo te ven ahora? ¿Qué ellos dicen? ¿Glorifican a Dios ellos por tu vida? ¿Qué sucede? ¿Tienes guerra o ellos te tratan bien? ¿Ellos honran a Dios por lo que ha hecho en tu vida? Cuéntanos, por favor, porque necesito conocer todo detalle. Gloria a Dios. Yo recuerdo que mi hermana Yesenia fue una parte muy fundamental. Ellos alaban a Dios en este día. Hay cosas que yo le estoy testificando aquí, Eric, que mi familia no la sabía. Ay, Dios mío. Gloria al nombre del Señor, pero todo tiene su tiempo debajo del sol. Así es. Y hoy era el tiempo. Amén. Gloria al Señor. Pero sí, mi hermana es una mujer, una profeta de Dios, y mi hermana Yesenia, y Dios les revelaba en la condición de vida en la cual yo me encontraba. Y hoy mi familia, mi entorno, me dice la sierva, verdaderamente que Cristo cambia. Hay gente que tiene muchos años que me ve, y cuando me ven saben que verdaderamente hay un Cristo vivo y de poder. Saben que yo no tenía la capacidad humana, Eri, para yo salir de donde yo estaba, del lodo en el cual yo me encontraba. Que el único que podía hacerlo fue el excelente maestro que cambia, que de la basura hace diamante. Y ese se llama Cristo Jesús. Y hoy en día mi familia está muy contento. A través de mí vino mi hermana, una hermana mía, vino mi cuñado, porque vieron el testimonio y vieron que verdaderamente me mantuve. Hoy tengo 14 años en el camino de Dios, y de verdad que no me arrepiento de servirle al Señor. Y de verdad que bendigo a mi familia, bendigo a mi hermana, porque sé que peleó mucho la batalla. Ella oraba mucho por mí. Hoy yo soy fruto de esas oraciones de que ella hizo. Amén, amén. Mira, Yaindri, la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho agradece, ¿verdad? ¿Cómo tú respondes a lo que Dios ha hecho contigo? ¿Cómo tú respondes? O sea, ¿cuál es tu respuesta hacia Dios? ¿Cómo tú vives para tú agradecerle a Dios? Porque realmente ya, aunque no hay nada que tú hagas para tú comprar lo que Dios, porque esto es una gracia. Esto fue Dios que te lo regaló, este don, esa virtud. Y como estos temas marcados con propósito, leíste en Jeremías, donde Jeremías dijo a Dios, Dios le dijo a Jeremías, antes que naciera, te conocí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones, tú eres un pensamiento de Dios. Y Jeremías expresa que antes de nacer ya Dios había pensado en él. Y como Dios ha venido tratando contigo, te limpió, te puso bonita, te puso bella, Dios te honró. ¿Cómo tú respondes a eso? Porque si bien es cierto, hay gente ya que Dios lo limpia, Dios lo baña, Dios lo restaura, Dios lo saca de una vida muy, muy precaria, y ellos deshonran a Dios con su vida. Ellos viven malos hábitos, vuelven a su vida de nuevo. Pero tú, ¿cómo has respondido ante Dios a pesar de las cosas que tú has podido vivir? Gloria a Dios. Yo te voy a decir algo, Eri, no tengo palabras. Wow. No tengo palabras, porque es que yo tendría ¿qué te digo? Escribir un libro de la grandeza de Dios con mi vida, porque no tengo palabras. Y me he visto en momentos tan difíciles llorando que le he dicho a Dios que no puedo más. Pero yo hice un pacto con Dios, porque entendí que solamente yo estoy tan agradecida. Es lo que tú dices, Eri. Hay personas que Dios la limpia, que Dios la pone, lo honra, y luego se van y vuelven al lodo, vuelven nuevamente al vómito. Yo hice un pacto con Dios y le dije a Dios, escucha bien, Dios, en una conversación él y yo, si en dado caso yo decido, como el libre albedrío que tengo como persona, de separarme o apartarme de ti, yo mejor prefiero, para yo volver a ser quien yo era antes o peor, porque cuando hay personas que se descarrían, que vuelven a un estado peor, sí, lo dice la palabra. Sí. Y yo le decía a Dios, hice un pacto con él. Y me he visto en momentos, y mira,
que no he tenido fuerza, que hay que levantarme la mano. Los ángeles del cielo, Dios lo manda para que me levanten la mano, porque lo que tú dices, al que mucho se le perdona, mucho se le demanda. Sí. Y el manto que nosotros portamos de parte de Dios, esto es por gracia. Esto no es porque tú y yo no lo merecemos. Dios no me lo dio tal vez porque yo tuve esa vida. Dios me lo dio por agradecimiento. Mashaya. Shekatarra baba baba baba. Gracias, Espíritu Santo. Porque, Keri, nosotros con todo lo que hacemos, con predicar, con hablar lengua, es que no tenemos palabras para expresar lo que Dios ha hecho con nosotros. Tendríamos que escribir un libro. Yo le dije, si en ha dado caso, yo decido, como tú conoces mi corazón, me creaste, me formaste, desde el vientre de mi madre me cogiste. Tú entiendes que yo me puedo separar de ti, mejor córtame. Porque la vida que yo tuve fue tan terrible. Yo tengo muchas cosas que contar, y fue tan terrible que el solo de yo pensar al estado en el cual yo estaba, que puedo volver, a mí me da grima y me da miedo. Y ese fue el pacto que yo hice con Dios. Prefiero que me corte antes de deshonrarte y de pisotear tu sangre. Wow, tremendo. Y eso me ha ayudado a mantenerme. Y aunque me he visto en momentos difíciles, le digo a Dios, córtame, llévame. Pero yo para el mundo no voy. Y es lo que yo te acabo de expresar. No tengo palabras para expresar. La vida, lo que me queda de edad, no tengo palabras ni para yo agradecerle a Dios lo que ha hecho conmigo. No tengo palabras. De verdad que no tengo. Amén, amén. Sí, es tremendo. Para ir ya culminando, poderosa entrega. Realmente Dios ha sido clemente para contigo. Y vuelvo y digo, David dijo, hubiese yo desmayado si no hubiese creído que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Yaindri, quiero que hagas una oración por esa audiencia y quiero que declares a favor de ellos, que así como Dios te levantó a ti, y así como Dios te limpió a ti, Dios puede limpiar a muchos ahí. Así que una oración breve ahí y para así culminar esta bella entrega. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Amante Padre Dios Todopoderoso, que estás en las alturas, que moras en la eternidad, omnipresente, omnisciente, Dios amado, estamos aquí delante de tus ojos, delante de tu presencia. Padre, yo te pido por la audiencia, yo te pido por aquellos que ahora mismo, Señor, están viendo esta plataforma. Padre eterno, todo aquel, Señor, que está mirando, escuchando, Padre, cada palabra que yo he expresado. Padre Dios mío, convence a aquellos que no son cristianos, convence a aquellos que están descarriados, que están separados de ti, Señor. Tráelos nuevamente a tu camino, Dios eterno, Dios de poder. Yo te pido, Señor, que trates con ellos, Señor. Mira la audiencia, Dios amado. Espíritu Santo, entra, Dios. Shemale Bakaya. Y Rabasheta, Rabashaya. Padre, gracias por tu presencia, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Padre eterno, bendice a todo aquel, Dios, que nos estás escuchando en esta hermosa tarde. Y gracias, no tenemos cómo agradecerte lo que tú has hecho. Espíritu Santo, entra a los hogares en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias a esa audiencia. Comparta esta transmisión con alguien, comparta esto con alguien, compártalo con un familiar de usted, compártalo con alguien que usted conozca que estaba en una situación precaria, compártalo para que muchos sean bendecidos a través de este poderoso mensaje. Quien estuvo con usted fue su hermano Eric de la Rosa. Y Yaindri de Mora, Dios le bendiga mucho y bendiciones.